gracias por estar acá presentes, acompañándonos. Yo soy Federico Cayol, soy el vicepresidente de la Fundación Tiempo de Vivir. Como ustedes saben, la Fundación Tiempo de Vivir tiene un objetivo muy importante de educación a la comunidad médica, tanto del Hospital Italiano como por afuera del Hospital Italiano, a médicos en general, particularmente de oncología, pero también de otras especialidades. Y otra de las funciones importantes es la divulgación de contenido, de información para la gente, para nuestros pacientes, para la comunidad de nuestros pacientes y familias que realizan los tratamientos en el hospital. Y a propósito de esto, estamos con la doctora Fátima Barragán, es la psicooncóloga del Hospital Italiano que todos nosotros usamos como referencia y como consulta. Ella es la directora de la carrera de especialización de psicooncología de la Universidad del Hospital Italiano. Para nosotros es un privilegio y un placer tenerla acá para esta charla. Y va a estar moderando la discusión la doctora Jimena Maur Perotti. Como ustedes saben, es oncóloga, miembro de staff de oncología del Hospital Italiano y secretaria académica de la Fundación. Bueno, muchísimas gracias a las dos. Fátima, te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Federico. Para mí el placer creo que es mío de poder estar acá y les agradezco a todos por su participación. Si les parece, bueno, voy a dar la charla y luego, si quieren preguntar, hacer preguntas y demás, lo pueden hacer y podemos contestar las preguntas luego de la presentación. Jime, ¿querés compartirla? Estoy, a ver, me tocó lo más difícil hacer esto, a ver. Ahí se puede ver. Ahí está, poner presentar. Mientras, el resto, por favor, silencie los micrófonos. Ahí está bien. Perfecto. Exacto. Bueno, yo te voy avisando cuando vamos pasando el slide. ¿Dale? Vale. Bueno, la charla de hoy tiene que ver con los aspectos emocionales del paciente oncológico. ¿Por qué? Porque la patología oncológica afecta a la calidad de vida del paciente, de su familia, y también se presentan cambios en el ámbito social, laboral, en la dinámica familiar, entre otras cosas. Por eso es importante rescatar y tener en cuenta cuáles son los aspectos psicosociales, ¿sí?, que se dan en esta instancia, para poder acompañar adecuadamente durante la enfermedad, y la disciplina que estudia y que se dedica a todo esto es la psicooncología, donde el abordaje es un abordaje tanto al paciente como a su entorno familiar. Ya vamos a ver el motivo de esto. Y hay algo que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque a veces uno quizá escucha hablar a alguien acerca de cómo reaccionó ante la noticia de un diagnóstico y dice, no, fue diferente a mí, yo reaccioné de tal. Fátima está silenciada, ¿eh? Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora sí. Bien. ¿Hasta dónde escucharon? Hasta que algunos reaccionan distinto al diagnóstico. Algunas personas reaccionan distinto al diagnóstico, y esto no tiene que ver con que algo esté bien o esté mal. Simplemente no hay una universidad que nos enseñe a enfrentar esta situación, y cada uno lo enfrenta con los recursos con que cuenta. Y esta repercusión emocional del diagnóstico va a depender de paciente en paciente y de algunas situaciones, algunas variables que tienen que ver con la etapa de la enfermedad, en el momento en el que se encuentre, la situación personal y familiar, la historia familiar de enfermedades dentro de su historia de vida, y por otro lado, la contención social y familiar que se tenga. El próximo slide. Cuando uno habla de las etapas a transitar, son cosas que, bueno, son agrupaciones, son momentos emocionales diferentes, que cada uno tiene sus características que le son propias, y está el momento del proceso diagnóstico, donde empiezan los síntomas, donde empiezan las consultas con el médico, los estudios, luego el diagnóstico, el tratamiento, la fase del post-tratamiento y la supervivencia. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. El otro slide.
En relación a la fase diagnóstica, hay modificaciones en la rutina habitual, porque es una etapa donde se están realizando diversos estudios, diversas consultas médicas, donde se siente una pérdida de autonomía y aparte ingresar a un nuevo ambiente desconocido que produce temor, incertidumbre, preocupación, porque bueno, tampoco hay un diagnóstico que permita saber a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, bueno, se vive en un constante estado de alerta, ¿verdad? El próximo slide. Luego viene la parte del diagnóstico, ¿no? Esta es la confirmación del diagnóstico que afecta tanto al paciente como a la familia. En esta etapa aparecen los pensamientos negativos, en algunos pacientes puede aparecer la negación. Es un momento muy crítico. ¿Por qué? Porque la vida se modifica de un día para el otro y da lugar a una desorganización total. Y por momentos cuesta aceptar la noticia, se busca una segunda opinión médica, se consulta a otro tipo de médicos, de terapias. Y yo siempre digo, ¿no? Que cuando pasan estas cosas, uno va caminando por la vida, le corren la alfombra, se cae y cuando se levanta le cambiaron la película. Su vida se pone patas para arriba y uno deja de ser un sujeto que maneja su agenda y sus 24 horas para convertirse en un objeto, en el buen sentido, para que se pueda hacer un tratamiento y esta patología pueda remitir, pero uno no puede dejar de sentir una suerte de despersonalización, donde se juega la incertidumbre, porque nadie firma y garantiza que esto va a estar solucionado en determinado tiempo, y por otro lado, algo que a los seres humanos en mayor o menor medida nos afecta, que es la falta de control. Y a su vez se elaboran diferentes duelos, que vamos a ver más adelante. Entonces, ¿qué pasa en esta etapa del diagnóstico? Hay pensamientos negativos, como dije anteriormente, hay una desorganización total porque esta vida se pone patas para arriba, también hay miedos que están asociados a los tratamientos y a los efectos adversos, puede darse irritabilidad hacia el entorno, sentimiento de culpa por haberse enfermado. Por otro lado, también es cierto que los tratamientos tienen mala prensa, con lo cual cuando uno habla con los pacientes y le pregunta acerca de cuáles son sus temores en relación a la quimioterapia o en relación a la radioterapia, es como que, bueno, están con estos conceptos que son lógicos de esta situación de desvalimiento, de limitación funcional al extremo, con una predominancia de los efectos adversos. Realmente hoy sabemos que por los adelantos médicos esto ya no es tan así. Obviamente que hay efectos adversos, pero son muchísimo más controlables que en otro momento. Por otro lado, también hay cambios en el humor, como dije anteriormente, y la irritabilidad, el sentimiento de culpa por haberse enfermado y modificar toda la dinámica familiar. Y el tema de las pérdidas y los duelos, como dije anteriormente, que tiene que ver con transitar esos duelos. ¿Qué duelos? Duelos por la pérdida de la salud, por la pérdida del rol social, familiar, laboral. Hay muchos duelos para poder procesar en esta etapa. La próxima, el próximo slide. Luego viene la etapa del tratamiento. El tratamiento impone un cambio en el estilo de vida, tanto del paciente como de la familia, porque el paciente tiene que ser acompañado a realizar la quimioterapia o la radioterapia o cualquier otro tratamiento que se le indique, y se ven afectados los roles familiares. Esto es un poco, tiene que ver con los duelos que yo decía por el rol que ocupa dentro de la familia. Y presenta modificaciones en el ámbito laboral, familiar, social, sexual. Aparecen estos temores que están asociados al tipo de tratamiento que deben iniciar. En el caso de la cirugía, la cirugía es este temor a la anestesia, a no despertarse, a la cirugía en sí misma, al dolor posoperatorio. Y cuando hablamos de la cirugía, se suma esto
de que aparte no solo se da en los pacientes oncológicos, sino en todos los seres humanos, en mayor o menor medida, que es como que una cirugía, la anestesia nos pone con una pérdida de control. Y reitero, a todos los seres humanos, en mayor o menor medida, esto nos afecta y mucho. Entonces, en relación a la cirugía, está el tema del temor a la anestesia, a la cirugía en sí, al dolor posoperatorio o a las incomodidades del posoperatorio, pero aparte se suma una alteración de la imagen corporal, una posible pérdida funcional, ¿sí? Están estos fantasmas dando vuelta. En relación a la quimioterapia, una alteración a la autoestima, relacionada con que hay una modificación del esquema corporal, ya sea real o imaginario, ¿está bien? La caída del cabello, el aumento de peso por los corticoides. Este tratamiento, como dije anteriormente, está impregnado de antiguas concepciones asociadas a los efectos adversos del tratamiento. Luego tenemos la radioterapia. Este desconocimiento por esa aparatología genera ansiedad, miedo y, por otro lado, la asiduidad del tratamiento, de las sesiones, porque bueno, son consecutivas, el que todos los días, de lunes a viernes y demás. La falta de compañía durante la aplicación de los rayos, porque bueno, se ingresa solo a ese lugar con los técnicos, y los efectos secundarios propios de ese tratamiento. Por otro lado, también es cierto que en el caso de la radioterapia, cuando afecta cabeza y cuello, hay claustrofobia por la máscara que tienen que usar para poder hacer la radioterapia. Y por otro lado, este temor a estos aparatos gigantes que, bueno, uno hasta que no pasa esto no los conoce. El próximo slide. Luego viene la fase del post-tratamiento y la supervivencia. Esto también tiene sus cosas. ¿Por qué? En la fase del post-tratamiento, en el momento donde la médica o el médico le dice que está libre de enfermedad, que ya no debe continuar con el tratamiento, sino que con los controles, es como que, bueno, si bien un temor a recaída hay siempre, en esos momentos se exacerba. Y por otro lado, se siente una desprotección. ¿Por qué? Porque ya no se visita todos los días radioterapia, ya no se va cada 15 días, una semana o 3 semanas a quimioterapia, ya no están en un ida y vuelta continuo con el oncólogo, sino que, bueno, vienen los controles y lo verán 3 meses, 1 mes, 2 meses, y esto genera mucha angustia y muchas conductas desadaptativas que a veces pueden llevar a cuadros de depresión, ansiedad o angustia, donde es importante en esta etapa el tema del acompañamiento, porque también es el momento de la supervivencia, el momento donde el paciente retoma su vida social, laboral, su rol familiar, paulatinamente, obviamente. Entonces, puede haber secuelas físicas y psicológicas, y a veces la finalización del tratamiento no es vivido con la alegría que se espera, por las dificultades para poder adaptarse a la nueva situación. Es una etapa donde debe reinsertarse, como dije anteriormente, en los distintos ámbitos, volver a ocupar roles que dejó a raíz de la enfermedad, convivir con las alteraciones corporales y psicológicas que deja el tratamiento en caso de que las hubiera. Se puede presentar insomnio, ansiedad, hipervigilancia, o sea, estar pendiente de cualquier síntoma físico, cualquier dolorcito, cualquier cosa rara que veamos en el cuerpo y que nos preocupe y que nos lleve al médico a hacer estudios que a veces no son necesarios. Pero bueno, a veces el temor hace que pasen estas cosas, y porque los intervalos prolongados entre las consultas médicas, reitero, dan mucha desprotección y a veces pueden interferir en la calidad de vida del paciente. Hay temores a una recaída que, si bien son esperables, cuando superan determinado monto de ansiedad, de miedo, de pérdida funcional desde el punto de vista emocional en la vida diaria, puede ser perjudicial y debe buscar ayuda psicológica. Además hay otros síntomas como el estrés postraumático, el malestar emocional, que pueden afectar la vida del paciente y la familia, porque hay pacientes que de repente durante el tratamiento
no hay ningún tipo de inconveniente, no hay ninguna complicación, se adaptan, y luego, cuando terminan el tratamiento y se aflojan, resignifican todo lo que pasaron, y ahí comienza la angustia. Y empiezan todos estas situaciones emocionales, que no son graves y se pueden resolver, pero bueno, a veces se necesita de ayuda para poder hacerlo. ¿Está bien? La próxima. Bien. Ahora, yo hablé de duelos, de situaciones donde el paciente se enfrenta a otro mundo, otra realidad que desconoce. Y lo que los psicólogos decimos es que esto es un proceso de adaptación. ¿Qué es un proceso de adaptación? Hablando vulgarmente, es el aprender a convivir con la patología. Obviamente, es una adaptación psicosocial y es un proceso prolongado en el tiempo, a través del cual el paciente trata de conducir ese sufrimiento emocional, resolver los problemas concretos relacionados con la enfermedad y ejercer cierto manejo sobre las circunstancias que surgen en torno a la patología. La adaptación a esto no se da de una sola vez y no es un evento aislado, sino que es una serie continua de respuestas y esfuerzos por parte del paciente para ajustar su comportamiento a todos estos cambios continuos, internos y externos, que implica esta enfermedad. Y este proceso de adaptación tiene distintas fases. Estas fases no significa que son correlativas, y si yo pasé una, paso a la otra. Sí, puedo ir pasando de fases, pero a veces puedo volver a la primera, a la segunda, ¿sí? La próxima, Jimé. ¿Para qué pasa? Ah, está. Bien, las fases. En el momento que hablamos, ¿no?, anteriormente de la fase diagnóstica, es cuando, bueno, aparecen los primeros síntomas que llevan a la consulta médica, se brinda información, se busca información en diferentes fuentes, ¿no?, mientras se espera el diagnóstico y provoca, como dije anteriormente, la angustia, la incertidumbre. Entonces, ese momento es el primero, incertidumbre y confusión. Es la primera parte, la parte de la fase del diagnóstico, la prediagnóstica, donde empezamos a hacer estudios para ver qué es lo que nos está pasando. Luego viene el momento del desconcierto. ¿Cuál es el momento del desconcierto? El momento del diagnóstico. Hay sentimientos de temor, desamparo, angustia. Es importantísimo recibir información por parte de los profesionales tratantes, porque uno tiene la costumbre de ir al doctor Google, pero el doctor Google no sabemos quién escribe, qué casos son, no sabemos interpretar los porcentajes, no sabemos interpretar algunas palabras, y conducen a la angustia y al fatalismo. Es inevitable. Entonces me parece que es sumamente importante que se reciba información de su médico tratante. Y en el caso de querer ingresar a alguna página de internet para asesorarse sobre el tema, que el médico sea quien le diga dónde ingresar. ¿Sí? O sea, debido a las diferentes vivencias que se tienen con la enfermedad, se pueden dar conductas adaptativas y desadaptativas. Y esto está relacionado con la proporcionalidad de la respuesta, la intensidad, duración, la repercusión en la conducta del paciente y la influencia de la funcionalidad en todo esto. ¿Hasta qué punto lo que yo tengo puede llegar a afectar potencialmente mi funcionalidad? Luego viene la etapa de la oposición y el aislamiento, que es una etapa que puede presentarse alguna dificultad para aceptar esta realidad. Se necesita tiempo, estar solo para poder procesar la información recibida. Mucha gente no quiere ver a los amigos, no quiere ver a la familia. Y puede haber un momento de negación durante este proceso. En este momento es importante detectar cuando esta negación hace que el paciente no adhiera al tratamiento. El paciente que sabe que tiene tal diagnóstico y no vuelve más al médico, o vuelve y no
hace los tratamientos necesarios, cuando esta negación afecta la adherencia al tratamiento. Por otro lado, la etapa de la ira, ¿no? Se dan sentimientos de dolor, culpa, se dan los cambios en la dinámica familiar y los cambios de roles que van modificando, enojando al paciente, hábitos y estilos de vida son modificados. Y cuando uno habla de esta etapa, hay pacientes que también se adaptan de buena manera y quizás no transiten levemente por esta fase, porque hay algunos pacientes que pueden entender por características de su personalidad este tema de dejarse ayudar, hay otra gente que no. Por otro lado, luego viene la etapa de la tristeza, donde es una etapa de abatimiento, donde hay una reclusión en sí mismo todavía, con pocas ganas de hablar, persiste el aislamiento, una astenia marcada, este tema de estar sin ganas de hacer absolutamente nada, y hay una tristeza que es funcional, porque es necesaria para poder elaborar esta nueva situación que se está viviendo. Y luego viene la etapa de la adaptación, luego de haber transitado por todas esas etapas, donde el paciente puede hablar de la enfermedad sin angustiarse, puede darle una resignificación, modificando su esquema de valores, relaciones con amigos o familiares, puede empezar a proyectar actividades y demás. Ahora, ¿con qué recursos se hace todo esto, no? La próxima, por favor. Y acá estamos hablando del afrontamiento. Como dijimos hasta ahora, cada uno de nosotros afronta las situaciones de la vida de diferentes maneras, ni mejor ni peor, diferente. Y el afrontamiento son un conjunto de estrategias, tanto cognitivas como conductuales, que usamos para gestionar las demandas internas y externas, que son percibidas como excesivas para los recursos con que nosotros contamos. La respuesta va a variar de la personalidad, de la percepción de la situación, y varía en cada uno de nosotros de acuerdo al momento de la vida y la gravedad de la situación. Por lo cual, cada uno de nosotros tiene una tendencia a usar determinadas estrategias en diferentes situaciones. Y esto es lo que nosotros llamamos afrontamiento. Entonces, ¿qué son? Son estos comportamientos que tenemos, estas cogniciones. ¿Qué es la cognición? La capacidad que tenemos para conocer por medio de la percepción y de los órganos del cerebro, y percepciones que se emplean para mantener el equilibrio, tanto afectivo, o sea, la parte emocional, como la conductual ante el estrés que nos causa la enfermedad. Y cuando hablamos de afrontamiento, hablamos de dos tipos de afrontamientos. Los estilos de afrontamiento se van a diferenciar en las conductas evitativas y las confrontativas. Existen algunas personas que tienen un perfil que minimizan las cosas, que evitan hablar de la enfermedad, y otras que están más expectantes y más participativas. Entonces, en base a eso, hablamos del afrontamiento centrado en la emoción. ¿Qué es el afrontamiento centrado en la emoción? El afrontamiento centrado en la emoción son estrategias que tiene el paciente donde hay un distanciamiento, una negación, niega lo que le está pasando, ¿sí? O la conducta de retirarse respecto al problema. De eso yo no hablo, porque en la medida que no hablo, no existe. ¿Sí? Fátima, discúlpame un segundo. Dicen que escuchan bajo, si podés hablar un poquito más alto. Ah, bueno, perfecto. ¿Me escuchan mejor ahí? Me acerco más a la computadora. Bien. Entonces, por otro lado, el afrontamiento centrado en la emoción. ¿Cuál podría ser el ejemplo? Esta persona que sabe acerca de su diagnóstico, pero lo niega y no toma ninguna conducta proactiva en relación a solucionar el problema. Entonces son estos pacientes que están sumamente angustiados, que se deprimen, ¿sí? Y no pueden adherir al tratamiento. O si lo adhieren, realmente hay que apuntalarlo y mucho para que lo puedan continuar. Luego tenemos el afrontamiento centrado en el problema. En esto, el paciente lo que hace es
la evaluación que hace es muy simple. Tengo esto. Necesito ayuda porque solo no puedo. Necesita cambiar la situación. Entonces, lo que hace es gestionar, adherir al médico tratante, formando una alianza con una alta adherencia al tratamiento y tomando todas las recomendaciones del médico y adhiriendo proactivamente a su tratamiento. ¿Sí? Él no lo puede resolver solo, con lo cual son estos pacientes que realmente cumplen a rajatablas todo lo que le indica el médico. ¿Se angustia? Sí, se angustia, pero no deja que la emoción perturbe su proactividad. Y hay varias investigaciones donde se habla acerca de distintos tipos de respuesta ante la enfermedad, ¿no? Y está aquella persona, o sea, cuando hablamos de tipos de respuesta ante la enfermedad, ¿a qué nos referimos? A tendencias en las respuestas de afrontamiento que manifiestan las personas al momento de enterarse de estar enfermas. Está el espíritu de lucha, donde hay una aceptación del diagnóstico, decisión de adherir a los tratamientos y una actitud optimista, hay expectativas positivas en relación a su recuperación. Tenemos aquel que lo vive como un desamparo, una desesperanza, ¿no? Está todo el día pensando en la enfermedad y tiene una actitud totalmente pesimista. Después hay otros que tienen una preocupación ansiosa, donde la persona tiene una elevada ansiedad junto a un ánimo sumamente depresivo y una búsqueda continua de información sobre su patología que siempre interpreta en términos negativos. ¿Sí? Por otro lado, ya la ansiedad de por sí trae pensamientos negativos. Después el fatalismo, ¿no? Es como que ya toman el diagnóstico con una actitud de derrota, y lo que hablamos en relación al afrontamiento centrado en la emoción, la predominancia de la negación. Hay una negativa a aceptar este diagnóstico, y en caso de aceptarlo, lo niega parcialmente o lo minimiza. La próxima, por favor. Y hay algo que uno siempre tiene que tener en cuenta, ¿no? Porque, como dije anteriormente, la unidad de tratamiento paciente-familia. La patología oncológica, al igual que otras patologías crónicas, produce un impacto negativo en las familias. Hay cambios en la dinámica, como dije anteriormente, la estructura familiar está pendiente de la gravedad del diagnóstico, de la pérdida funcional, del tipo de tratamiento que se realice, o lo que se espera de ese tratamiento, y cada integrante va a vivirlo de diferente manera y se va a afectar las diversas esferas: emocional, cognitiva, comportamental, espiritual, ¿sí? Cuando hablamos de dinámica familiar, hablamos de las interacciones que se dan en una familia, y eso implica los roles, reglas, consensos, autonomía, responsabilidades de sus miembros, y que a veces se manifiesta muy claramente cuando hay familias que claudican en los cuidados. A medida que transcurre la enfermedad, hay modificaciones, acomodamientos, donde se pone a prueba esta unidad familiar, y cada miembro lo va a afrontar de diferente manera, dando paso a enojos, angustia, dolor, penas, que son normales en este contexto. Y es fundamental el apoyo familiar para el paciente. ¿Por qué? Porque afecta positivamente en su calidad de vida. Y el equilibrio familiar se recupera cuando había estabilidad en la familia antes del diagnóstico. En el caso de que así no sea, es difícil de recuperarlo. Otro aspecto a tener en cuenta es el apoyo social. Este tema de la disponibilidad de amigos, de compañeros de trabajo. Este acompañamiento puede brindar redes de apoyo que involucran lo emocional, lo afectivo, utilizando la empatía, el afecto, el cariño. Y seguramente los miembros del grupo familiar van a ser quienes den mayor apoyo emocional, y no descuidemos a los profesionales de la salud, quienes también apoyan a las familias y al paciente a través de la información que brindan. ¿Está bien? Por otro lado, la próxima,
¿qué puede pasar dentro de la familia? Lo cierto es que en nuestra cultura todos estamos más o menos familiarizados con el cáncer, pero hasta que no nos encontramos con un caso cercano, no somos verdaderamente conscientes de lo que supone la enfermedad. Probablemente ni siquiera sabríamos explicar con claridad lo que es el cáncer, y aunque palabras como mastectomía, quimioterapia, radioterapia son conocidas por todos, la mayoría de las veces no sabemos para qué sirven ni para qué se efectúan. En este periodo inicial, que se vive con gran incertidumbre, la familia trata de buscar algo para poder tener el control de la enfermedad, de la situación. Cada persona, tanto quien padece el cáncer como el resto, ¿se baja el volumen? ¿Me escuchan bien ahora? ¿Sí? No, por acá Nora me dice que se bajó el volumen. Sí, Pati. Se te Bueno. escucha mejor, ¿eh? Acá se escucha bien. Perfecto, gracias. Bueno, entonces, esto puede dar lugar a diferencias de entendimiento con los miembros del sistema familiar, ya que, bueno, el tiempo para asumir esta presencia del diagnóstico va a variar de uno a otro, y eso se suma el desconocimiento, la desconfianza hacia el sistema de salud que puede aparecer en algunos pacientes, y las dudas en cuanto a la capacidad para poder intervenir de manera adecuada, ¿sí? Entonces, si algo comienza a instaurarse en la familia, es precisamente el miedo. En ese momento, además, se acentúan los temores al hospital, a las pruebas, a los efectos secundarios, a estar internados. Todos esos temores habituales presentes en gran parte de la población aparecen, además de la preocupación por la respuesta que tenga el tratamiento, obviamente. En el paciente frecuente que surja el miedo al rechazo por parte del resto de su familia y amigos, el abandono de su cónyuge o de su pareja. Otra preocupación habitual que suele surgir es la relacionada con la herencia del diagnóstico, y aparece tanto en el enfermo como en sus hijos. Ocurre con más frecuencia en el cáncer de mama a veces, siendo que, bueno, las hijas hagan valoraciones sobre el nivel de riesgo y acudan a recibir asesoramiento genético. La próxima, por favor. Bien. Bueno, por otro lado, resumiendo lo que dije en relación a las familias, las afectaciones de la familia tienen que ver con que tienen que asumir a la enfermedad como un nuevo miembro familiar. Por otro lado, lo que dije anteriormente, los cambios de roles, la suspensión de proyectos a mediano plazo hasta que no se resuelva la situación de enfermedad, la alteración de la rutina, dada por qué, por estas situaciones en las cuales, bueno, que hay que ir a quimioterapia, que ir a radioterapia, que hay que ir al médico, ¿no? Y el tema de la comunicación. La próxima. Y algo a lo que uno siempre le presta mucha atención. Siempre hay en toda familia una persona que se hace cargo del cuidado del paciente. Ya sea que se lo autoimponga o que se lo deleguen los demás. ¿Quién es el cuidador principal? El cuidador principal es aquella persona que está todo el tiempo cuidando al paciente, o sea, una atención continua del familiar enfermo. Lo acompaña a los médicos, lo acompaña a la radioterapia, le cocina, lo ayuda a bañarse, lo acompaña, o sea, está todo el tiempo y las 24 horas. Y estas personas a veces viven la enfermedad como si fuera propia, por la proximidad que tienen a esta. Y hay muchos riesgos en el cuidador principal que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque se produce lo que se llama el estrés del cuidador. El estrés del cuidador lleva a que el cuidador principal se agote físicamente y psíquicamente. Entonces, en su afán de no querer dejar al paciente, de no querer dejar a su familiar, de cuidarlo,
empieza a agotarse y empieza a cuidar mal. Y ahí corremos en un riesgo de claudicación. Por eso hago tanto hincapié en este tema de conformar redes de cuidados, donde todos estén involucrados y el cuidador principal tenga la posibilidad de poder correrse 2 horas por día, 3 horas de ese ambiente de enfermedad, que vaya a caminar, que se alimente bien, que duerma adecuadamente, porque bueno, realmente pasan estas situaciones en las cuales luego claudican o se agotan o se enferman. Entonces, como yo siempre les digo, tienen que cuidarse, alimentarse bien, como dije anteriormente, tener sus 2 horas de distracción y que alguien lo reemplace, porque si no en el afán de cuidar, cuidamos mal y eso no está bien. La próxima. No sé por qué esto no avanza ahí. Bueno, y hay algo que es muy importante que se tenga en cuenta. A pesar de los cambios físicos, emocionales, conductuales que reactiva la enfermedad, uno sigue siendo lo que es. Juan, Pedro, María, ¿sí? Graciela, Cristina. No la enfermedad. La enfermedad no representa. Uno sigue siendo lo que es en esencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, el próximo slide. Bueno, muchas gracias. Y ahora no sé, Jimé, si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si querés, dejamos de compartir pantalla. Ahí está, ya está, ¿no? Deja de compartir. Muchísimas gracias, Fátima. Micrófonos abiertos para quien quiera preguntar, a quien no quiera preguntar o quiera mandar un mensaje por el chat, también está, se reciben. ¿Puedo Adelante. contar algo? Dale, Sergio. Sí, yo tengo cáncer de páncreas y creo que me identifiqué en casi todo lo que dijeron recién. Perdón, no me acuerdo cómo se llama la presentadora. Fátima. Creo que una de las cosas en la que más apuntó y que yo cometí el error por falta de experiencia o porque nadie me lo indicó, fue que cuando me dieron el diagnóstico, e incluso antes del diagnóstico, cuando yo lo temía, busqué por internet, googleé todo lo posible y no había un solo mensaje positivo para lo que yo estaba viviendo. Todo era catastrófico, pero lo hice por mi propia voluntad, nadie me orientó. Entonces eso me predispuso muy mal. Es una cosa que hay que hacerla, como vos lo dijiste recién, con el médico tratante, con el oncólogo, con quien sea, y es una de las cosas que hay que tratar de evitar. Voy a ser muy breve. Yo hice un video con toda lo que es mi experiencia hace 2 años que yo estoy con el cáncer de páncreas, pero en el término esto que me dijeron que estoy libre de la enfermedad. Pero la angustia es permanente de que rebrote, entonces hay una hipervigilancia, el término está muy bien aplicado. Yo hice un video testimonio esperanzador de 16 minutos que lo puse en YouTube, donde toco como paciente la mayoría de las cosas que dijiste. Yo me alegro enormemente de que hayan sido confirmadas por vos. Si quieren yo le pongo en el chat dónde está Sí, eso te iba a decir, Sergio, decime porque la verdad que me gustaría mucho verlo. Es porque también abarco todo para toda la familia, para... Vos sos Fátima, sí, Fátima, sí, Sí. lo voy a hacer porque a mí, desde que yo lo publiqué en Facebook, recibí enorme cantidad de mensajes diciendo, por fin alguien que no da solamente expectativas catastróficas. Eso no quiere decir que yo no tenga un rebrote y dure 5 meses más, pero a los 2 años yo estoy muy bien, sin metástasis y sin actividad cancerígena. Y estoy teniendo un estilo de vida que ningún informe ni testimonio que, al menos que yo hubiese podido encontrar en internet, lo daba. Muchas gracias, Fátima. Me quedo con un alivio enorme porque me tiraste la oreja en muchas cosas de las que dijiste, sobre todo eso de estar, me sale un granito acá, me sale, enseguida estoy gritando a la oncóloga que seguramente hay un rebrote. Mil gracias. Yo ahora les pongo en el chat mi Dale. dirección Sergio. y si a alguno les sirve,
aleluya, verdaderamente Seguro. Después Perfecto. después te Sí. vamos a contactar, Sergio, Sí. si nos permitís subirlo a la página de la Fundación Tiempo de Vivir, para Por que supuesto, también el resto de los por supuesto. pacientes de oncología puedan acceder a él. Es más, si alguno tiene una experiencia que sea positiva, que sea llevadera, como la que estoy teniendo yo, que también lo diga, porque faltan testimonios en ese aspecto. Entonces, Sí. yo tengo 2 personas medianamente cercanas, esposas de amigos, que están con el problema, pero se consideran ya desahuciadas. Entonces, y no encuentran más que confirmación en Internet. Y sí, le quedan 5 meses de vida, 6 semanas, a lo sumo 2 años. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Nosotros Internet es un lugar donde no recomendamos buscar porque la Nadie me información lo no dijo es una antes, buena. Fátima, nadie me lo dijo antes y yo fui, cuando me dijeron tiene cáncer de páncreas, me zambullí. Googleaste. Es terrible, es terrible. Claro, googleaste. Nora, ¿querés hacer una pregunta? Gracias, Sergio. Sí, yo ahí puse el enlace. Ah, Fíjense si funciona, si no lo pongo ya nomás de otra manera. dale, Sergio, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, hola a todos. Hola, Nora. Yo quería decirles que a mí me operaron de cáncer de colon en el principio de la cuarentena, donde estaba todo el mundo aterrado. Yo tengo mucha fe y me puse en las manos de Dios. La verdad es que recibí la mejor atención en el hospital italiano. Nadie sabía qué hacer en ese momento. No sé si fui el primer test para averiguar si tenía coronavirus o el segundo. Nos hacían ir, después teníamos que volver porque no. Bueno, todo, pero es que estábamos todos desorganizados porque era un momento terrible. Estoy bien, estoy sana. Quiero decirles que hice absolutamente todo lo que me indicaron. Tuve fe en que me iba a cuidar, en que me iba a curar. Tuve el apoyo de mi marido incondicional, que se hizo pelota. Esa es la verdad. Mis hijos estaban ahí, cada uno tuvo su reacción. La mayor venía con sus nenas, caminábamos por la calle porque estaba prohibido reunirse. Entonces, era el momento peor, pero el resultado mejor. Entonces, después de eso, hice quimio. Primero mi marido me esperaba y después, cuando ya me acostumbré a la situación, nos acostumbramos los dos, no había ningún monstruo. Entonces él se venía a casa y después me venía a buscar, porque no estamos tan lejos como para no poder hacerlo. Entonces, lo que yo sí quiero decir es que a mí me parece, yo pedí acompañamiento psicológico y tuve una acompañante extraordinaria del hospital italiano, pero creo que todos debiéramos tenerlo. Online, lo que fuera, en ese momento no podía ser presencial. Nuestra acompañante, porque empecé yo y terminamos los dos, obviamente. Terminamos, ¿no? A la segunda, tercera entrevista estábamos los dos sentados, porque en realidad mi marido estaba muy al tanto de todo, porque él era el cuidador. Además, existe la situación de miedo. Yo les aseguro que no tenía miedo, porque tenía fe. O lo había aplastado con los pies. Yo, cuando me enteré que tenía cáncer, dije, te voy a ganar. Fue lo que pensé. Ahora es un problema más, te voy a ganar. Y yo creo que en vez de dejarse vencer, claro que está la personalidad de cada uno, pero yo no tuve miedo. Sí pido que nos den
acompañamiento psicológico. Con el cirujano le estoy muy agradecida porque el cirujano me operó bien, organizó todo. Había 3 cirujanos en la operación, él coordinó todo. Ahora, la personalidad del cirujano es complicada. Entonces yo me sentí muy huérfana en ese sentido. Pero por eso yo digo que necesitamos que nos acompañen a todos, no al que pide porque se avivó y necesita que lo acompañen, no al que pide ayuda, sino todos nosotros estamos en una situación. Yo digo, no tenía miedo, a lo mejor tenía miedo y no me di cuenta, qué sé yo. Estábamos en medio de toda la locura de la cuarentena estricta. Había que pedir permisos de circulación, un día no lo teníamos, le mostré en el brazo todos los scotch que me habían pegado de sacarme sangre al policía, y el policía tenía más sentido común que muchas otras autoridades. Pero de todas maneras, los médicos, la médica clínica, la médica, la ginecóloga nos explicó todo en detalle porque era un cáncer de colon en el que se creía que estaban involucrados los ovarios, que finalmente los ovarios dieron negativos, pero no lo que sacaron. Entonces, hubo también parte urinaria, etc. Era importante la operación. Cuando yo me fui a operar no sabía si era importante. Entonces, yo lo que digo es que el miedo no ayuda. No. Tratemos de encontrar la fe, tratemos de meditar. La meditación es una compañera muy buena para esto, porque es pensar, voy a sacar las fuerzas para ganarle. Porque en realidad todos nosotros le hemos ganado a muchas cosas. A muchas cosas. Para empezar, el nacer, hay que respirar y le ganamos. Por eso estamos acá. Entonces, yo lo que quiero es decirles que gracias a Dios y al cirujano que me operó, todo su equipo, y a los médicos que nos acompañaron, y a la psiquiatra que nos acompañó, que es un encanto, estamos, gracias a eso, estoy sana, y nunca me metí en la internet a averiguar nada, porque me bastó con lo que ellos me decían. No soy un ejemplo de nada, pero sí les digo que pienso seguir sana. Bien. Está Acá veo buenísimo algunas tú. conocidas. ¿Qué, Jimena? No, le iba a decir, te silenciaste, Fati. Lo hablamos mucho con Fátima, esto de quiénes de los pacientes tienen que recibir un acompañamiento, y si el paciente no lo solicita, nosotros siempre brindamos el espacio y la brindamos a Fátima, que está con nosotros en la sala de internación o donde puede atender a los pacientes, pero es importante los pacientes, con todas estas etapas que contó Fátima. Es el paciente que voluntariamente tiene que saber en qué momento solicitarlo, ¿no, Fátima? Sí. No, seguro. Y por otro lado, también es cierto que tiene que venir la demanda por parte del paciente, porque si no, no hay paciente. No, es como que, bueno, sí, obviamente que está cubierto de temores, de incertidumbres, como vos decís, Nora, que a veces no se manifiestan implícitamente, pero tiene que haber una inquietud y una necesidad por parte del paciente para poder encauzar una terapia y que ésta sea efectiva, porque si no es como que te encontrás con que no hay paciente, ¿no? Sí, pero el paciente tiene que saber que lo puede pedir. Sí, eso sí, eso sí. La disponibilidad, a eso te referís. Sí. Claro. No Acá sé veo si alguien algunas quiere caras hacer... conocidas. Yo quiero decir una cosa cortita. Graciela Serra es una colega que también trabaja con nosotros en el hospital y trata pacientes oncológicos. Hola, Graciela. Y Analía. ¿Cómo estás, Analía? Bien, yo quiero decir algo muy cortito. Yo tuve cáncer de mama y de ovarios, y en la página de la fundación ahí puse en el chat la dirección,
yo escribí un artículo sobre un poco lo que dice Sergio, que si lo quieren leer, y hay otras experiencias más para pacientes. Si lo quieren leer, eso, nada más. Hola, Analía. ¿Yo o otra? No, otra. Mi Ah. paciente Analía, que está acá, la veo. Hola, ¿me hablas a mí, Fátima? Sí, te hablo a vos. Te mando un beso, mañana nos vemos. Bueno, Regio, un beso grande. Yo, Fati, te hago una pregunta. No sé si alguien más tiene más preguntas. Me pasó encontrarme con una persona en estos días que afrontó la enfermedad oncológica espectacular, hizo todo el tratamiento, pero de la casa no se habla del tema. No se habla con el marido, no se habla con los hijos, no se habla, es un tema como es el cuco, ¿no? No se habla. Le pusimos el pecho a las balas, pero el tema no se toca. En relación a que por ahí hay muchos familiares también escuchando, o que uno también puede tocar ser familiar, ¿qué se hace en esa situación? Sí, a ver, si vos me Se preguntás... habla del tema, ¿cómo Se necesita hablar del tema, se necesita compartir los sentimientos, se necesita, si es necesario, llorar juntos, porque no está bueno lo que está pasando. Y esto me da pie para hablar de algo que surge en algunas familias, que es lo que se llama el cerco del silencio, ¿no? Que es el acuerdo implícito o explícito con los profesionales de la salud y las familias para no contarle al paciente acerca de su situación, porque le va a hacer mal, porque se va a angustiar, porque no va a tener fuerzas para enfrentar las cosas. Y en realidad lo que hace es ubicar al paciente en las más terribles de las soledades, porque el paciente no es tonto, sabe que algo está pasando y que se le está ocultando. Y por otro lado, este tema de poder verbalizar lo que está pasando. Yo no digo que el paciente no tenga su espacio para poder hablar de las cosas que le pasan y que puede contar con un profesional con el cual puede hablar cosas que no habla ni con su familia ni con sus allegados por no angustiarlos, pero no está bueno este tema de no hablarlo, de que esto no existe, porque esto sí existe, tenemos que aprender a convivir con esto, pero bueno, eso vos fíjate que ya involucra una dinámica familiar, ya está involucrada toda la familia en esto, ¿no? Y vaya a saber si a la paciente le hace bien ubicarse y tener este tipo de situaciones. Hola, Fati. Eso es bastante común en la gente grande, que uno ve que a la madre le diagnostican un tumor y todos los hijos ninguno le quiere decir, y que cuando vos empezás a escarbar un poquito en eso, no es tanto para cuidar a la madre, sino por la angustia que le genera esa persona transmitirle la información. Y que por ahí lo que uno tiene que trabajar es justamente eso, entender que el tratar de proteger, bloqueándole el acceso a la pregunta a esa persona o a la información, lo deja solo, ¿sí? Sin un justificativo de por qué siente lo que siente, que eso también es muy importante, por lo que es realmente importante no hacer esos cercos de silencio, sin duda. ¿Sí? No, totalmente, pero aparte, a mí me ha pasado de ver pacientes, no sé, una paciente que tenía 76 años, me acuerdo como si fuera pasaron años, pero me acuerdo de esa paciente porque cuando yo la fui a ver me llaman porque estaba en la más terrible de las angustias, llegó a la guardia con determinada situación, la internaron, le estaban haciendo estudios y demás. El nivel de angustia que tenía esa mujer era terrible, pero terrible. A los 2 días, cuando ya estuvo el diagnóstico, era un diagnóstico horrible y un pronóstico espantoso. Pero me dice, ¿vos podés creer que ahora estoy tranquila? Porque sé dónde estoy parada, sé lo que tengo y sé qué es lo que quiero hacer. O sea, tomás el control. Y en relación a esto tenés razón, Federico, en que a veces los familiares es como que no se bancan la angustia de tener que soportar eso, porque son ellos los que no pueden tolerarlo. Entonces lo que se hace en estos casos es, en primer lugar, tanto como médicos como psicólogos, primero que los psicólogos no damos información, pero este tema de si uno va y habla con el paciente y le dice, sí, vos tenés tal y tal cosa, después la familia protesta, se enoja y realmente... entonces, bueno, primero es el trabajo de poder hablar con la familia, hacerles entender esto,
y después que todos estén en una reunión y que, bueno, a ver, pregúntame a mí, ¿qué es lo que vos querés saber? Y adoctrinar a la familia a que le diga al paciente, ¿qué querés saber? Tal cosa, pregúntale al médico, no nos preguntes a nosotros. Entonces me parece que requiere de una estrategia, como un permiso que hay que pedir a la familia para poder ingresar, porque realmente el paciente sufre y mucho. Yo he recibido pacientes, ido a ver pacientes donde el marido me empujó apenas llegué a la puerta y me dice, no le digas lo que tiene, ¿no? Es como que, y es terrible. Obviamente que hay un tiempo, un proceso, y uno va dosificando las cosas, pero tampoco esto que los perjudica, porque después se dificulta este proceso de adaptación del cual hablábamos, ¿viste? Yo quisiera decir algo. Sí, Mabel. Yo hace 6 años fui diagnosticada con mesotelioma. Y bueno, obviamente operaciones, tratamientos de quimioterapia. Tengo a mi oncóloga desde el principio, que yo digo que es mi gran aliada, con la que luchamos juntos. Pero yo creo, porque yo tuve que transitar un camino muy solitario en relación a otras cosas que uno puede hacer aparte de la medicina, que son muy positivas. Por ejemplo, como decía otra compañera, las meditaciones. Yo creo que habría que trabajar, me parece a mí, más en equipo, con un equipo interdisciplinario, para que uno no tenga que transitar solito, especialmente al principio, que es cuando uno recibe como una bomba atómica, ¿no? Como vos decías, que cambia todo, y es el momento bisagra, porque es el momento en el que uno tiene que levantar esa mochila y empezar a luchar. Y para mí es bisagra porque ahí o te abatís totalmente, con lo cual la enfermedad, porque sabemos que lo emocional tiene mucho que ver, o te abatís totalmente o levantás la espada y empezás a luchar. Pero me parece a mí, por lo que yo he transitado, que hay muchas cosas para hacer, aparte obviamente del tratamiento médico, digamos, que tienen que estar, o sea, el paciente me parece que tendría que estar más informado de todo esto porque ayuda muchísimo. A mí, las meditaciones, el yoga, el reiki, una dieta, yo no me muero de hambre, tengo mis análisis clínicos perfectos. Y obviamente la psicología, y qué sé yo, tantas otras cosas que hay, como algunas que no se quieren nombrar porque están prohibidas, y yo creo que uno, o sea, yo cada vez que me entero de alguien que tiene cáncer, lo abrazo con todas estas otras cosas para que haga paralelamente, porque me parece que son muy importantes. Perdón, y además, Mabel, ¿cómo? ¿te puedo hacer una consulta? Discúlpame. ¿Cuáles son las cosas prohibidas? Porque acá no tenemos tanto tabú. No, por ejemplo, el aceite de cannabis. No, pero eso no es algo prohibido. Me parece que un poco tiene que ver, viste que vos decías que tiene que haber mayor educación del paciente. Yo creo que tiene que haber educación del paciente y de la comunidad médica. Pero también Sí. sobre Y la de los construcción, familiares y de todo. todos, pero sobre una construcción que se basa en la evidencia. Y es ahí donde tenemos estas dificultades para poder proveer evidencia categórica de algunas estrategias no convencionales y que cuando uno no tiene esa evidencia tan categórica, por ahí desde ese lado no lo recomienda formalmente, tampoco lo contraindica. Todos nosotros tenemos pacientes que toman cannabis, algunos que se sienten que les hace muy bien, otros que sienten que los duerme más. Eso es variable. Y si vos hablas con cada una de las 31 personas que están en este chat, que algunos de ellos tienen enfermedades oncológicas, algunos de ellos han tenido enfermedades oncológicas y todos nosotros hemos tenido
familiares con enfermedades oncológicas, ¿sí? Y vos vas a poder ver cómo hay cada uno de ellos que tiene una opinión un poquito distinta de cada una de estas cosas. Entonces es muy difícil poder abordar con tanta integridad la visión de cada uno y de cada persona. Pero se puede ofrecer. Después, como dijo la compañera, cada uno decide y es libre de hacer lo que quiera. Claro, Pero por lo menos presentar el abanico de posibilidades para que yo, por ejemplo, no descubra cosas después de 2 o 3 años que me hubieran hecho muy bien, porque de hecho me han hecho bien. Tampoco me parece que la medicina tradicional se aboque a tomar evidencias. No, yo creo que sí. Yo creo que se aboca en la medida de lo que puede. Lo que pasa es que para construir evidencia es muy engorroso, porque vos pensás que para demostrar que una dieta o que un fármaco o que cualquier cosa sirve fehacientemente, vos tenés que agarrar un grupo muy grande de pacientes donde a la mitad de esos pacientes le ofreces algo y a la otra mitad no le ofreces eso, y entre medio ninguno hace ninguna otra cosa por atrás. Entonces, eso requiere una complejidad, un costo que es muy difícil para una dieta poder demostrar esto. ¿Entendés? Yo te entiendo perfectamente, pero me parece que las experiencias que nosotros los pacientes vivimos podrían ser tomadas en cuenta y que hemos decidido libremente. ¿Entendés lo que te quiero decir? Y no desestimar eso. Para eso sirven estos encuentros, porque en realidad, ¿cuál es el objetivo de este encuentro? No es solo que conozcan a Fátima, porque a Fátima la conocen la mayoría de ustedes. En realidad es tener este diálogo de ida y vuelta entre Fátima, los médicos oncólogos, los pacientes, y eso ayuda a que se termine de tener una construcción integral de la necesidad del paciente oncológico. ¿Ah? Sí, pero traten de abrir un abanico para que el paciente por lo menos vea las cosas que existen. Y bueno, después decide. O hacer algunos talleres, no sé, qué sé yo. Estoy completamente de acuerdo, estamos en ese proceso. Las experiencias creo que de todos los que hemos pasado tantos años en este caminito, creo que son importantes. Y otra cosa, y no quiero que se ofendan, hay palabras que a mí me parece que habría que erradicar del vocabulario, por ejemplo, supervivencia, sobrevida. Yo no creo que esté superviviendo ni sobreviviendo, yo estoy viviendo. Estoy de acuerdo, pensaba lo mismo. Y otra que no me gusta, Mabel, pensaba lo mismo cuando vos decías lucha. Sí. Bueno, es una lucha. Pensaba exactamente lo mismo. O un camino. Un camino complejo. Un camino complejo. Y otra que no me gusta nada es esperanza, porque esperanza viene de esperar. Y lo que menos tenemos que hacer los pacientes oncológicos es esperar, tenemos que actuar. Esa es tu visión, Mabel. Cada uno tiene un foco distinto. Vos sos muy proactiva y vos por ahí necesitas tomar el toro por las astas, o por lo menos sentir que así es. Pero yo creo que... No todos tienen la misma necesidad. No, ya sé, pero creo que es bueno para el paciente oncológico. Igual me estoy metiendo en el ámbito de Fátima. Fátima, me estoy metiendo en el ámbito de Fátima, no está bien, no hay problema. Sí, yo me quedé pensando cuando vos hablabas de lucha, ¿no? Y estas son las cosas que hablábamos anteriormente en la forma, las 5 respuestas que tiene el paciente frente al diagnóstico, ¿no? Este tema de lucha, de desafío. Ariel quería hablar. Lucha en el sentido de que uno tiene que, de golpe, como te digo, te tiran una mochila terrible y tenés que levantarte con esa mochila. Seguro. Y seguir tu camino. Seguro. Mariel quería hablar. Sí. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos, Mariel. Bueno, yo soy paciente oncológica. Hace 2 años y un poquito más me diagnosticaron melanoma. Y bueno, es un camino que estoy recorriendo con Jimena, que es mi oncóloga.
Y en mi caso en particular, lo que tengo para decir es que, bueno, desde un primer momento sí me ofreció la posibilidad de asistencia psicológica dentro del hospital. Yo ya venía con mi terapia particular, así que, bueno, continué con mi psicóloga como venía hasta entonces. Y sí entiendo que es verdad que hay un montón de otras opciones que son, digamos, de acompañamiento al tratamiento médico que hacemos todos nosotros o que tal vez algunos hayan hecho, pero me parece que es bastante complejo, imagino, por parte de los profesionales abarcar todas las opciones, porque todos somos seres individuales con nuestras necesidades, nuestros intereses particulares, y me parece que también es un camino que uno va recorriendo solo. Y sí, lo que a mí me sirvió un montón, no solo en soledad, sino que uno va buscando también en esto de ser proactivo aquello que le hace bien. Y a mí, en su momento, Jimena me dijo algo que me sirvió un montón, que me dijo, todo lo que a vos te haga bien sirve para el tratamiento. Y eso es algo que yo llevo como lema. Obviamente, siempre cuando dudo le consulto, esto puedo, esto no puedo, y a mí me sirve muchísimo eso. Y todo lo que me haga bien es un montón, o sea, desde ir a caminar, no sé, salir con amigos, hacerme, si puedo, irme un fin de semana a algún lado, o sea, todo lo que yo siento que a mí me da bienestar es de gran ayuda. Por supuesto, con la terapia en mi caso, también practico meditación, o sea, me parece que nosotros somos la mejor medida para saber qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. ¿Sí? Capaz que yo he probado en alguna cosa y dije, oh, esto no es para mí, esto no me suma. Mejor me corro y voy por otro lado. Me parece que es eso, ¿no? Digamos que es súper importante el apoyo de todos los profesionales del hospital, que en mi caso lo tengo siempre, los médicos, cirujanos, enfermeros, siempre un apoyo excelente. Pero me parece que nosotros también somos como la medida justa para saber qué es lo que nos sirve y qué es lo que no. Más allá de que sí es real que está bueno que desde el hospital nos sugieran otras cosas, pero yo me quedo siempre con esa frase, lo que a vos te haga bien, vamos para adelante. Y con eso venimos. Era nada más eso que quería comentar. No, está bien, es cierto, Mariel, lo que decís. Mientras a vos te sume, bienvenido sea, siempre y cuando no interfiera con el tratamiento, ¿no?, que estás haciendo con Jimena. No, claro. Obviamente que el tema de la meditación es muy importante, el tema del yoga, Reiki, ¿no? El tema es que, y ahí ya me estoy metiendo en el ámbito de los médicos, cuando son cosas más invasivas, ¿no? Que te inyecten tal o cual cosa, y es como que, ¿no? Pero bueno, hay gente que lo hace, ¿eh? Ella se refiere a los tratamientos alternativos, claro, o al resto, por ahí nombraron en el chat la homeopatía. Entonces, bueno, cada uno tiene sus creencias. Nosotros, como decía Federico, nos basamos más en bases científicas y en estudios con resultados, y es lo que ofrecemos y son los tratamientos que nosotros hacemos. Y del resto no los negamos, siempre y cuando obviamente se cumplan ciertos criterios que no pongan en riesgo al paciente, ni pongan en riesgo los efectos o sumen efectos adversos a un tratamiento, así que a eso se refería Mariel. Ahí está silenciada, no sé qué es. Una pregunta, pero está silenciada. A ver si la apoyo. Solicitar. Ahí le estoy activando el micrófono. A ver si puedo encender el micrófono. Ahí está. ¿Quién es, Jimé? Ahí, ya está. Yo quería hacer una consulta. ¿Esto se va dando, hay otra reunión más también de estos? No, ¿Cada como les explicó Federico, la Fundación Tiempo de Vivir es una fundación que tenemos en oncología, en el servicio de oncología del Hospital Italiano, en donde estamos dedicados a dar charlas, por lo general para la comunidad médica, en cuanto a actualización, para médicos del interior del país, de capital, e incluso de países limítrofes. Ahora estamos agregando otras charlas en cuanto a lo que es
psicoterapia, más adelante habrá de nutrición, más adelante también habrá de sexualidad, y diferentes cosas que nos vamos planteando en función de las necesidades y que vamos queriendo incorporar a los pacientes en esta fundación. Claro. Y Claro, ver porque yo como necesitaba nos decían, una psicóloga, necesitaba, porque yo hace 8 meses que me tengo en el páncreas. ahí Así Fátima que- les va a volver a repetir, recién también preguntaron por el chat, Fátima va a volver a repetir el mail de ella como para que queden en contacto. La fundación nuestra es Fundación Tiempo de Vivir, que está en las redes sociales y por internet. Físicamente estamos en el hospital, dentro de la Secretaría de Oncología. Analía Montorfano es nuestra secretaria. Así que abiertos a las consultas, a las ideas que vayan teniendo, y bueno, si se da después con Fátima, nos hemos planteado muchas veces de hacer reuniones, prepandemia, ¿no? Habíamos planteado hacer reuniones y diferentes cosas, así que iremos viendo según las necesidades. Seguro. Ahí anoté el mail. Así que bueno, cualquier inquietud y cualquier comentario que quieran dejar dentro de la página se los vamos a agradecer y los vamos a tener en cuenta, y la idea de este primer encuentro con pacientes era un poco esto, ¿no? Acercarnos de otro modo desde la fundación y ayudar desde otro modo también. Así que bueno, no sé si Fede, ¿querés decir algo, Fátima? No, muchísimas gracias a Fátima y sobre todo a todos los que participaron de esta jornada. Sin duda se van a hacer más, sin duda el feedback de cuál es la necesidad del otro, siempre uno lo tiene mejor cuando el otro te lo cuenta y no solamente cuando uno lo interpreta. Y creo que la próxima que se va a hacer es sobre sexualidad en el paciente oncológico, que por ahí es un tópico que no está tan trillado, que también es interesante. Acuérdense de cualquier cosa, poder seguir a la fundación, ¿no? Sí, por eso puse en el chat las redes y la página. Bueno, muchísimas gracias, Fátima, gracias a todos por su tiempo. Gracias. Y Gracias a todos gracias por ustedes. participar. Gracias. Adiós, muchas Gracias. 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 Chao. Todo lo que dijiste, Fátima, lo viví. Pasa. Sí. Nos vemos. Adiós. Chao.